¿Qué tal? El día de hoy vamos a aprender un poco acerca del presente perfecto. Es importante primero entender la generalidad del tiempo para que podamos entender de una manera más adecuada la estructura gramatical. Para ello, vale la pena que ustedes sepan que el presente continuo describe eventos que sucedieron en el pasado, pero que significan de algún modo una conectividad con el presente. ¿Y a qué me refiero con ello? Imaginemos que aquí estamos en una hora, las 3 de la tarde, y si nosotros hablamos en pasado podríamos decir I arrived at 3 o'clock. Llegué a las 3 de la tarde, pero en este momento son las 4. Entonces yo continúo aquí. Y son las 4 de la tarde. Entonces, como nosotros podemos observar, el presente perfecto es un transcurso entre el pasado y el presente, y la parte media es lo que va a representar nuestro presente perfecto. Es decir, yo he estado aquí por una hora. Y eso me permite identificar que de un evento del pasado llegué a las 3 y el presente se da el presente perfecto, y entonces yo puedo explicar lo que he estado haciendo. Esa transición entre el presente y el pasado, la parte central es el presente perfecto, y es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Para ello, ya que entendemos más o menos la generalidad del tiempo, entonces podemos entender la estructura. Pero antes de que iniciemos con nuestra estructura, es importante que nosotros identifiquemos que la estructura de mi oración puede ser afirmativa, puede ser negativa, puede ser interrogativa, pero también puedo obtener o puedo dar como resultado respuestas cortas. Entonces, si yo lo analizo, voy a poder identificar que para que yo cree una oración en presente perfecto afirmativa, lo que voy a necesitar va a ser el sujeto. Voy a requerir de la partícula ha o has. En específico voy a ocupar has cuando sean terceras personas, he, she, it, y have para el resto de ellas. Y también voy a requerir el verbo en pasado participio. Esto en un momento se los voy a explicar. Esto en un momento lo vamos a explicar. De ahí que si yo quiero redactar una oración positiva, puedo decir I have done my homework. Quiere decir que he hecho mi tarea. Pasamos a una oración negativa. Lo que vamos a requerir es el sujeto seguido de la oración o de las partículas have o has en negativo. Y, como habíamos mencionado en un inicio, el verbo en pasado participio. De ahí que mi oración, si seguimos haciendo alusión al ejemplo, sería I haven't done my homework. Pero si lo que nosotros queremos o necesitamos es hacer una pregunta, entonces recuerden que las preguntas intercambiamos los elementos de la oración. Deberíamos iniciar con has o have según corresponda,
seguido del sujeto y del verbo en pasado participio. Tomando en cuenta nuestro ejemplo anterior, entonces nosotros iniciaríamos con Have I done my homework? Para poder preguntar si ya hice mi tarea. Y en lo que respecta a respuestas cortas, recordemos que mi respuesta corta puede ser afirmativa o puede ser negativa. En el caso de una respuesta corta afirmativa, lo único que tendría que decir es yes, I have. O de lo contrario, no, I haven't. Esto es la estructura gramatical de el presente continuo en sus diferentes etapas. Ahora bien, aquí habíamos mencionado que hay un punto que íbamos a explicar para que se acordaran un poquito acerca de lo que era el pasado participio. Entonces, recordemos que el pasado participio para integrarse debemos tomar en cuenta los tipos de verbos. Recordemos que hay verbos regulares, pero también tenemos verbos irregulares. Cuando nosotros hablamos de verbos regulares, estamos hablando de aquellos verbos que no cambian y con lo único que tengo que hacer es ponerle al final la terminación ed para convertirlo en pasado o pasado participio según corresponda. Como por ejemplo, wash es un verbo regular. Entonces, si yo agrego washe, que es la terminación ed, en automático lo estoy convirtiendo en pasado o pasado participio. Lo mismo sucede con clean, o bien con otro verbo como study. Sin embargo, cuando hablamos de los verbos irregulares, sabemos que existe una lista con ellos en la cual se indica que puede modificarse una parte o totalmente la estructura gramatical del verbo. Y a esto me refiero como por ejemplo en aquellos casos de do, que cambia a done. Otro ejemplo podría ser know, saber, que cambia a known. Vean cómo se agrega y cambia una parte o totalmente. Eat, eaten. Y esto es importante que lo recordemos para saber cómo es la estructura gramatical del pasado participio que se agrega en la parte final del presente perfecto. Y entonces, con esto podemos dar paso a los usos que se le da al presente perfecto. Si nosotros hablamos de uso, vamos a utilizarlo primordialmente en acciones que aún continúan. Por ejemplo, he has worked. Recordemos, sujeto, la partícula have o has, que por ser tercera persona le corresponde have, y el verbo, como es regular, con terminación ed. Y podemos poner un complemento. He has worked as a doctor since 1999. Él ha trabajado como doctor desde 1999, entonces es una acción que hasta la fecha continúa. Por eso es que se utiliza el pasado participio. También se utiliza para mencionar acciones que recientemente han terminado. Y entonces cuando nos referimos a estas acciones que recientemente han terminado, un ejemplo podría ser I have cut my finger. ¿A qué me refiero? Que justo en este momento acaba de darse la acción, me acabo de cortar. Otro uso que se le puede dar al presente perfecto es para hablar acerca de experiencias. Y cuando yo hablo acerca de experiencias, por ejemplo, puedo decir
He has tried. Él ha intentado escalar el volcán. Es una experiencia que él ha intentado hacer. Se utiliza el presente perfecto. Y lo mismo va a pasar si nosotros queremos mencionar acciones las cuales han pasado en un tiempo no especificado en el pasado. Por ejemplo, Adam ha comprado un teléfono móvil. Pasó en el pasado, no sabemos en qué fecha, pero me sirve para expresarlo a través del presente perfecto. Y cerramos que otro de los usos que se le puede dar es para expresar resultados presentes. Y cuando nos referimos a un resultado presente se refiere a, por ejemplo, John has missed the bus. Ha perdido el autobús, es algo que pasa en el presente. Entonces, en esos casos son los diferentes usos que le podemos dar al presente perfecto. Ahora bien, para que nosotros hagamos uso de forma más adecuada del presente perfecto, nos podemos apoyar en algunos adverbios. Recordemos que los adverbios son palabras que me indican el número de veces que puedo o que suelen frecuentarse algunas acciones. Y los adverbios más comunes que se van a utilizar en el presente perfecto van a ser just. Just significa acabo. Y entonces mi ejemplo sería I have just eaten. Acabo de comer. Yo he acabado de comer. En este momento he acabado de comer. Entonces ese es el primero. Otro muy común es so far. So far significa hasta ahora. Y el ejemplo que podríamos dar es I have eaten sushi 3 times so far. He comido sushi 3 veces hasta el momento. Otro adverbio que me puede ser útil para utilizar el presente perfecto es ever. Have you ever eaten sushi? ¿Alguna vez has comido sushi? O también podríamos utilizar el contrario a ever. Never. I have never eaten sushi. Recordemos que una característica principal de los adverbios es que van entre los dos verbos. Otro adverbio que podemos utilizar es already. Y cuando nosotros utilizamos already, que significa ya, entonces sería I have, como va en la parte media de los dos, already eaten. Entonces yo ya he comido. Y cerramos con otro que es muy común y es yet. Y yet se utiliza para expresar yet tiene la característica de que se ocupa al final. Yo no he comido aún. Entonces estos son los adverbios que podemos utilizar con mayor frecuencia en el presente perfecto.
Cuando nosotros empleamos el presente perfecto, vamos a utilizar dos preposiciones. Las más comunes son since y for. Since lo utilizamos cuando queremos hacer referencia a un periodo de tiempo que ha empezado. For lo vamos a utilizar para describir un periodo de tiempo. El ejemplo de since se podría dar cuando nosotros mencionamos I have been eating sushi since last year. Entonces aquí yo estoy explicando un periodo de tiempo, desde cuando no lo he hecho. Sin embargo, cuando yo me refiero aquí, cuando empezó el periodo fue desde hace un año. I have been studying since I have 3 years. Yo he estado estudiando desde que tenía 3 años. Entonces, cuando el periodo de tiempo ha empezado, entonces vamos a utilizar since. En el caso de for, vamos a describir un periodo de tiempo. Por ejemplo, no he comido sushi desde hace 3 años. Entonces aquí menciono el tiempo y aquí lo utilizo cuando el periodo de tiempo inició desde atrás, pero sigue dándose hasta el momento. Y con esto nosotros podemos obtener las generalidades del presente perfecto. Recordemos, todo lo que acaban de analizar se sintetiza en lo siguiente. El tiempo presente perfecto lo analizamos tomando en cuenta su generalidad. De ahí revisamos la estructura. Dentro de la estructura dimos paso a el pasado participio y tomamos en cuenta que cuando el verbo es regular agrego la ed o cuando es irregular me apoyo en la lista. Además de la estructura verificamos los usos. Dentro de los usos analizamos los adverbios que se pueden utilizar dentro de esto, así como las preposiciones. Y es con esto con lo que cerramos la estructura gramatical del pasado participio, mejor dicho, del presente perfecto. Agradezco mucho su atención.